Justicia, difundiendo el conocimiento de la ley hacia una cultura de la legalidad. Programa de televisión en línea, creado y conducido por el doctor Armando Ledesma. Entrevistas con operadores jurídicos, análisis jurídico de las noticias y clínica jurídica con defensa legal gratuita. Por Equilatia y todas sus redes sociales. Hola, soy Armando Ledesma y este es tu programa Metajusticia. El día de hoy con la doctora Gabriela Pascasio Moreno. Ella es candidata a las magistraturas de tribunales colegiados en materia civil y penal. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, gracias por la invitación. Pues vamos a empezar con esta entrevista. Queremos que el público sepa quién es usted, que puedan votar por usted o por algún otro de sus compañeros que están contendiendo con el mismo puesto. Y analizando su currículum vemos una particularidad que no todos los abogados tienen. Tiene una línea. En este caso, usted además de la licenciatura en Derecho, tiene la maestría y el doctorado en Penal, que ahorita vamos a ver, sí, a comentar esta situación. Pero me gustaría que empezáramos con sus palabras. ¿Quién es la doctora Gabriela Pascasio Moreno? ¿Quién es la persona? Bueno, pues Gabriela Pascasio Moreno es una mujer que le ha apasionado el derecho, porque ha sido parte de mi vida casi 23 años. Para mí es un tema de convicción. Cada vez que hago una sentencia me apasiona, le busco todas las aristas para proponer la mejor sentencia, ¿no? Para resolver lo que se dirime en ese asunto en particular, porque pues nadie llega por gusto a los tribunales, ¿verdad? Yo vengo de una familia pues no tan humilde, pero sí somos sencillos. Mi papá trabajó en Comisión Federal, mi mamá fue ama de casa. Yo nací en 20 de noviembre, ahora cabecera municipal de Emiliano Zapata. Estudié ahí la primaria y luego me vine a la ciudad capital, donde pues tuve la fortuna de prepararme y que pues mis papás muy pendientes, ¿no? De mí, de mis hermanas, que fuéramos profesionistas, y eso siempre quise ser una profesionista, ¿no? Porque como gente de pueblo yo veía que en el pueblo lo que se acostumbraba es, terminaste la primaria o medio la secundaria y te casas, tienes hijos y demás, ¿no? Desde luego que la actividad de una mujer en un hogar es, o sea, de verdad es impresionante, ¿no? Pero yo quería más que eso, o sea, yo quería estudiar, quería prepararme, quería ser abogada. Bueno, siempre me gustaba, de ahí de repente veía unos programas, ¿no? Y le van llamando a uno la atención, pero esa soy yo. Y dentro de lo que podía estudiar usted como licenciatura, ¿por qué estudió Derecho? ¿Por qué eligió Derecho? Fíjese que fue una cuestión bien, pues no chistosa, sino, ahora le llamo, pues no sé, dicen que las casualidades no existen, ¿no? En un principio a mí me llamaba mucho la atención una carrera que se llamaba Relaciones Internacionales en ese entonces, pero por temas de salud yo no me podía ir a San Cristóbal. Me llamaba también mucho la atención Derecho, y yo sufría mucho de las vías respiratorias, y entonces estando ahí sopesé cuál de las dos carreras, y me llamaba mucho la atención el Derecho Penal, fíjese, y en algún momento de mi vida yo dije, a tal edad yo voy a ser una experta en Derecho Penal, voy a tener mi casa, voy a estar casada y voy a tener a mi hijo, mi hija, ¿no? Y a Dios gracias, se fueron dando todas esas metas. Pero como me empieza a interesar el derecho, pues yo hablo con mis papás y le digo, bueno, no me puedo ir a San Cristóbal por el tema del clima. Y me dice mi papá, pues vamos a hacer el esfuerzo y vamos a buscar una escuela aquí en Tuxtla. Y pues ya, ingresé a una escuela particular, ahí busco una beca, estuve becada toda la carrera, me titulo por promedio y pues luego así ya fui buscando, ¿no? Abrirme campo en el Poder Judicial, porque me llamaba la atención el Poder Judicial. Quise litigar, pero como que no fue lo mío tanto, que he de reconocer que hay abogados litigantes muy buenos. Por cierto, tengo un par de amigos ahí excelentes, que les mando saludos, no voy a decir sus nombres para no ser comercial, pero pero pues me incliné más, ¿no? De este lado en la impartición de justicia, que no voy a ser técnica con la procuración de justicia porque pues ahí les vamos a confundir un poco, ¿no? Gracias. ¿Y por qué en particular el derecho penal si es la última ratio? Pues porque me llamaba la atención el saber realmente
cómo se sustentaban, perdón, esas sentencias o de condena, o cuáles eran los aspectos que había que analizar para los delitos en particular, porque pues las figuras delictivas son muchas. Y luego una persona muy querida me regaló un derecho que se llamaba Los delitos en el fuero federal, una cosa así el título, y pues ahí vi, ¿no?, cómo se integraban los delitos usted se recordará que en el sistema tradicional hablábamos de los elementos objetivos, del elemento subjetivo, etcétera, y todo eso me llamaba mucho la atención. Y bueno, se fueron dando las cosas, porque realmente cuando yo ingreso al Poder Judicial, ingresé a lo que en ese entonces era el único tribunal colegiado que había en el Estado, bueno, en el circuito, porque es el 20º circuito. Llegan y dicen, bueno, vamos a aperturar los juzgados en Cintalapa, los juzgados de procesos penales. Y yo dije, es mi oportunidad. Finalmente yo en el colegiado no tenía base. Yo estaba cubriendo a una persona que tenía licencia. Yo buscaba de alguna manera una permanencia en el Poder Judicial. Pido permiso en el colegiado y voy a hacer pues que me entrevistaran, llevo mi currículum y bueno, me entrevista el juez y me dice, por el momento tengo la plantilla lista, pero puede darse una vacante y yo te hablo. Y pues ahí me vine, ¿no? Media tristona, dije, no me van a hablar. Y al mes me llaman y me dicen, tengo este lugar de oficial, ¿te interesa? Sí, me interesa. Y me voy a Cintalapa y ahí empiezo mi especialización, digamos, en el derecho penal. Ahí empieza mi pasión y bueno, ahí estuve muchos años en un juzgado de procesos. Bueno, para ser exacta, 11 años estuve allí. Gracias. Acaba de comentar el sistema anterior, el sistema inquisitivo y ahora que tenemos el adversarial. En el anterior se aplicaba un enfoque, casi podríamos decir, como de venganza. O sea, hay un delito y la víctima dice con que lo metan a la cárcel es suficiente. En el nuevo sistema se privilegia la búsqueda de la verdad y la reparación del daño. ¿Qué nos podría decir de ese nuevo enfoque, enfocado precisamente a la víctima? Sí, eso dice nuestra Constitución, ¿no? Que hay que buscar la reparación del daño y nadie es culpable hasta que se compruebe lo contrario. Me parece que es bueno porque se le da una participación a la víctima que en el sistema tradicional, ya en la última parte de lo que fue, se logró hacer a través primero de la vía de amparo, luego ya se hicieron algunas reformas y quedó en el Código Federal de Procedimientos Penales, que era el que teníamos, bueno, o el que está, porque pues algunos asuntos todavía siguen, ¿no? En el sistema anterior, tramitándose bajo ese sistema. Pero ahora con este nuevo sistema hay más participación de la víctima, ¿no? Tenemos incluso la figura de la coadyuvancia en la integración de la carpeta de investigación. Me parece que es muy bueno, porque pues solo estaba el tema del imputado ahora, ¿no? Porque antes era el inculpado. Yo creo que es bueno para, digamos, estar en la igualdad de armas, que es lo que se pretende, ¿no? Que las partes estén en esa igualdad y que atendiendo al principio de contradicción, ambas partes puedan decir o alegar lo que les corresponde, que ya sabemos que a veces no se materializa, a lo mejor tal vez no quiero utilizar una palabra pues a lo mejor un poquito por falta de conocimiento, ¿no? Porque en los asesores de las víctimas regularmente se los da la fiscalía. Pueden contratar desde luego asesores particulares, pero pues también entra el tema económico, ¿no? Para la víctima, dependiendo del delito. Sí, desafortunadamente muchas personas como víctimas no tienen dinero para pagar a un abogado, pero eso es otra cosa. Sí, así es. En su trayectoria profesional, ¿por qué no nos platica su evolución de empezar primero como oficial judicial, luego actuaria, y cómo fue su carrera judicial, porque usted la tiene? Sí, de hecho yo ingresé como meritoria, o los que conocemos ese lenguaje, ¿no? En el Poder Judicial, el meritorio era aquel que estaba haciendo todo lo posible para que lo voltearan a ver y le dieran la oportunidad de ingresar al Poder Judicial. Yo estuve como meritoria, la verdad es que me fue bien como unos 5 meses, yo creo. Después me dan mi primer nombramiento de oficial judicial en ese entonces, porque ahora se denomina oficial administrativo y tienen diversas categorías, el oficial administrativo A, C, D, etcétera, ¿no? Pero eso ya son cuestiones internas. Entro, me dan mi primer nombramiento, recuerdo que fueron de 15 días, y luego de 1 mes, y luego de 2 meses, hasta que finalmente obtuve la base, y fue como oficial CICE.
Después ya me voy a Cintalapa, y ahí ya me dan la base como oficial judicial, ahí brinco a ser actuaria, luego hago mi examen, bueno, para esto hice examen para poder ocupar la plaza de actuaria, luego hago examen para poder ser secretario, y pues ahí seguí, afortunadamente se abre una vacante, cambian a un juez, se lleva a un secretario, y pues ya cumplo con el tema de los 6 meses para aspirar a la base, y me quedo en Cintalapa como secretaria, pues que serán como 9 años, hasta que logro venir a Tuxtla, porque también me llamaba mucho la materia de amparo, o sea, yo decía, bueno, no es que ya conozca todo el tema penal, porque pues usted sabe que las leyes van cambiando, tan es así que ahorita tenemos otro sistema, ¿no? Y me voy a amparo, y estuve en amparo y también viendo procesos civiles federales 3 años, y de ahí me voy al tribunal colegiado, y ahí es donde actualmente estoy, ahorita. ¿Por qué ¿por qué la decisión de querer ser juzgador? De que esté en sus manos el decir quién es inocente y quién es culpable. Bueno, porque es una tarea bien importante ver un expediente. No todas las personas, y no estoy hablando mal de nadie, se apasionan con este tema. Yo le puedo platicar las historias de vida de cada expediente, y yo lo conozco desde la carátula hasta la última foja donde está la notificación de la sentencia que es reclamada en materia de amparo directo, que es lo que yo veo ahorita, ¿no? Y es muy interesante saber el espíritu, o sea, saber qué llevó a esas personas a llegar al tribunal, porque, o sea, le repito, la verdad es que nadie llega por gusto, ¿no? Todos llegan por una necesidad, y saber desentrañar, aplicar la figura de la suplencia de la queja, que sabemos, usted como abogado sabe que lamentablemente no es para todos, son en ciertas hipótesis, y pues tratar de emitir, o siempre emitir una sentencia justa de acuerdo a las constancias, porque evidentemente el que no tenga una sentencia favorable, pues puede decir es injusto, ¿no? Porque es muy subjetivo ese tema de la justicia, ¿no? Digo, hablando de los contendientes y que pues a mí me favoreció, pues el otro va a decir, pues a mí no, y eso no es justicia para mí, ¿no? Es una gran responsabilidad. Sí. ¿Cuál es su visión de la función jurisdiccional y de la impartición de justicia en general? Su visión. Mire, mi visión es que podamos llegar a tener una justicia más de fondo que de forma. Creo que la mayoría de los abogados y los litigantes sobre todo, inclusive las autoridades responsables, se dan de topes cuando emitimos una sentencia de lo que se denomina para efectos, que significa eso, que echamos atrás todo lo caminado. Y la verdad es que en este andar, a mí me tocó en algunas ocasiones sí proponer un asunto más de fondo, y me dijeron no. Entonces, estoy convencida que llegando a este lugar puedo poner mi grano de arena para que sea diferente. Desde luego que también hay que acotarse a las leyes, ¿no? Porque pues también la ley de amparo da la pauta de que pueda ser de forma o de fondo. Entonces, yo me inclino más a resolver un asunto de una vez, evitar ese camino, ese transitar, porque sabemos como abogados que ya tiene un tiempo en el fuero común, luego lo llevas a apelación, pero bueno, hablando de la justicia ordinaria, ¿no? Y después se va al amparo, y pues, oye, esperas que en el amparo pues ya te digan, oye, esto se va a decidir así o se va a decidir de esta manera, pero no esperas tanto que te lo regresen, ¿no? Y empiezas otra vez. Claro está que en un tribunal colegiado son tres personas que lo integran, pero al menos si yo puedo hacer algo con mis compañeros para invitarlos a que sea diferente, esa es mi visión, eso es lo que yo pretendo, ¿no? Y que además sea una justicia transparente. ¿Por qué transparente? Porque todas las personas o las partes pueden ir, preguntar, observar su expediente. Muchas veces pasa, y yo lo he visto, que tenemos instrucciones, a veces cuando quieren designar a un abogado, no te lo puedo dar porque no eres parte. Oye, pero está viniendo el otro abogado porque a lo mejor el otro abogado le va a dar una mejor solución. Entonces, ¿por qué poner esa pared, no? Claro, espero, ¿no? De esa manera poder compenetrar con mis compañeros y al menos poner esa cuestión de mi parte, ¿no? Gracias. Comentábamos hace un momento de una responsabilidad sobre sus hombros, Sí. el decidir quién es inocente y quién es culpable. Sí.
¿Qué pasa? Porque ha habido atentados en contra de jueces en otras partes de la República Mexicana. ¿Ese es un riesgo para usted como persona? ¿Qué ha pensado sobre ello? Fíjese que, bueno, la verdad es que no es un secreto que en nuestro país hay diferentes zonas de diferentes riesgos y no es lo mismo atender un asunto, por ejemplo, en Sinaloa, en Guanajuato, en Reynosa, o sea, no sé, o sea, en esas ciudades que sabemos todos los mexicanos que lamentablemente hay un índice delictivo muy alto. Aquí en Chiapas tenemos lo nuestro, pero afortunadamente creo que no estamos a ese nivel. Creo yo que de cualquier forma a veces corremos un riesgo, porque insisto, la parte que no esté convencida o que no esté a gusto, podría pensar mil cosas, pero precisamente yo lo que quisiera y lo que pretendo es a través de la sentencia, y siempre lo he buscado con mis proyectos, al menos los que yo hacía o los que proponía con mi titular, es explicar bien en la sentencia por qué sí o por qué no. O sea, dar bien todo el contexto de por qué la decisión que se está adoptando es la adecuada. No dejarlo con medias palabras, no dejarlo con párrafos incompletos, porque sí me ha tocado ver algunos asuntos que están de esa manera, ¿no? Entonces yo pretendo que eso sea diferente, que realmente el justiciable entienda la sentencia, porque a veces somos muy técnicos, ¿no? Entonces si yo le digo al quejoso directamente, oye, el jus punendi, me va a quedar viendo con cara de, ¿qué me estás diciendo, no? Entonces, y ya no hablemos de las personas que pertenecen a otros pueblos, a los indígenas. O sea, también tenemos nosotros, y yo lo he visto, tengo muchos asuntos donde los sentenciados son gente indígena o inclusive las víctimas. Y eso es otro tema bien interesante, la verdad, muy interesante. Gracias. ¿Por qué la gente, por qué los votantes del 1 de junio deberían de votar por Gabriela Pascasio Moreno? Deberían de votar por Pascasio Moreno Gabriela porque yo soy una persona como todos, o sea, como todos que en el día a día vivimos con problemas o vivimos con felicidad, o que igual que todos yo también he tenido alguna cuestión jurídica, y porque yo les ofrezco y quiero encontrar eso si vuelvo a estar en una cuestión jurídica, alguien que me escuche, alguien que resuelva con experiencia, alguien que se preocupe por el expediente, alguien que se preocupe por aplicar la ley que es correcta. Por eso deben de votar por mí. Pero bueno, también les digo, ingresen a la plataforma de Conócelos del INE, para que también se informen. Digo, o sea, de lo que se trata es de que sea un voto pensado, que no lo tomen a la ligera, que esperamos que nadie esté en esa condición de llegar a un tribunal, porque lamentablemente en este proceso tal vez se preocupe más aquel ciudadano que ya tiene un problema, y porque también la gente debe saber que no todo es el derecho penal, también se ve el derecho civil, se ven cuestiones de divorcio, se ven cuestiones de, pues, con los niños, quién tiene la guardia y custodia, un divorcio, etcétera, ¿no? Entonces, sí deben de preocuparse por saber quiénes van a resolver esos asuntos, que no sea gente improvisada. Gracias. La parte creo más compleja. ¿Cómo van a saber en la boleta cómo votar por usted? Bueno, en la boleta, viéndola de frente, tiene dos listados. Del lado izquierdo, viéndola de frente, todos están agrupados por orden alfabético. Entonces a mí me encuentran en el número 8 por el apellido, que es Pascasio Moreno Gabriela, y ahí tiene unos recuadros en rosa para anotar en la parte superior, viéndolo así igual de frente, en el tercer recuadro o en el cuarto recuadro, porque también viene por colores. Esa parte también, gracias INE por darnos esas boletas tan sencillas para los ciudadanos, ¿no? ¿No? ¿Ya las vio? Sí, ya vio usted las boletas. Sí. ¿Y no sería más fácil que subrayen o den vueltas sobre su nombre directamente? Afortunadamente el INE ya emitió esas disposiciones y ya dijo que se vale subrayar o se vale encerrar el nombre. Entonces, por favor, mejor directo, ahí encierren el nombre, ¿no? Pero sí, conózcanme, por favor, para que estén más convencidos de ese voto. ¿Algún mensaje adicional? Pues nada más pedirle a la población que no lo tomen a la ligera, porque ojalá que nunca tengan que pisar un tribunal, porque si es de esa manera, deben de tener a la gente más preparada. Es como ir al doctor, ¿no? O sea, si yo me enfermo, pues no sé, de los oídos, pues no voy a ir con veterinario, ¿verdad? Voy a ir
pues con alguien especializado en la materia de los oídos, ¿no? Entonces, esa analogía, aunque parezca chusca, pero es verdad, entonces por favor voten, no dejen de votar. Pues le agradecemos su visita Al contrario. y esta charla en este programa y deseamos toda la suerte y que usted pueda ganar. Muchas gracias. Que la gente elija a los mejores y los invitamos a todos a que el 1 de junio vayan a votar. Es la primera vez que tienen el privilegio de votar por sus juzgadores. Muchas gracias, doctora. Al contrario, la agradecida soy yo por la entrevista. Luego. Hasta luego. Metajusticia. Difundiendo el conocimiento de la ley hacia una cultura de la legalidad. Programa de televisión en línea, creado y conducido por el doctor Armando Ledesma. Entrevistas con operadores jurídicos, análisis jurídico de las noticias y clínica jurídica con defensa legal gratuita. Por Equilatia y todas sus redes sociales.